Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial. Soy su profe Víctor y hoy vengo a contarles sobre una solución que nos da Google en caso de no tener Microsoft Office en nuestra computadora. Si no tenemos Microsoft Office en nuestro equipo y necesitamos hacer una hoja de cálculo, un documento o una presentación, Google nos ofrece estas herramientas que son magníficas para estos trabajos. Si nos vamos acá al menú ya con nuestra sesión iniciada, vamos a buscar una opción que se llama Drive. En la parte superior derecha de nuestra pantalla vamos a buscar este icono que se llama Drive. Y acá en Drive nosotros vamos a encontrar varias herramientas. Entre ellas tenemos acá unos 15 GB disponibles para guardar información desde nuestra computadora, desde nuestro celular. Pero a lo que vamos hoy realmente es cómo trabajar con documentos, hojas de cálculos y presentaciones. Si acá ya dentro de Drive nos vamos al menú nuevo, acá en la parte superior izquierda, vamos a encontrar una serie de opciones, entre las cuales se encuentran documentos de Google, hoja de cálculo de Google y presentación de Google. Les cuento que estas opciones son totalmente compatibles con Word, en Microsoft Office, Excel y PowerPoint, aunque no lleven el mismo nombre porque no son de la misma compañía, pero sí nos permiten trabajar de igual manera. Comencemos con la primera, que se llama documentos de Google. Si damos un clic acá, vamos a encontrar una herramienta muy parecida a Microsoft Word, en la cual nosotros podremos crear documentos. Lo primero que tenemos que tener pendiente es que acá le vamos a poner el nombre a nuestro documento. Vamos a ponerle aquí documento 1. Vamos a ponerle documento 1. Documento 1. Y ya nuestro documento va a quedar con ese nombre guardado. Todo lo que vayamos haciendo se va a ir guardando de manera automática en nuestra nube de Google Drive. Acá vamos a ponerle un título que diga manejo de conflictos. De conflictos sería nuestro tema. Y vamos a pegar algo que ya teníamos por ahí para simular que ya creamos acá un texto. Y fíjense que ya aquí yo puedo trabajar con mis herramientas muy parecidas a las de Microsoft Word. Si ya manejas Microsoft Word, perfecto. Si no, vete a uno de mis videos donde explico cómo funciona. Entonces, acá fíjense, yo puedo seleccionar mi texto normal. Y acá puedo cambiarle tipo de letra, puedo cambiarle tamaño, puedo cambiarle el color, puedo elegir todas las funciones que me permiten modificar un texto, al igual que como lo hice con el título, puedo hacerlo también con el resto del texto, ponerlo un poquito más grande, qué sé yo, ponerlo en cursiva. Y esta parte que está aquí, por ejemplo, que es una lista de opciones, puedo seleccionarlas y puedo irme, miren, por acá a buscar algunas opciones como son numeración y viñeta, que puedo elegir para colocar a mi lista. Puedo también encontrar opciones como colocar imágenes, insertar hipervínculos. Puedo también, si no veo todas las funciones, puedo irme aquí a esta parte del menú y aquí voy a encontrar todas las demás herramientas como interlineado, espacio entre líneas, viñetas, numeración, aumentar o disminuir sangría. Voy a encontrar todas esas opciones acá y si ya manejo Microsoft Word se me va a hacer muy fácil crear un documento. Luego de ya creado mi documento, lo único que tengo que hacer es asegurarme de que le haya puesto el nombre aquí arriba y ya mi documento queda totalmente guardado. Y solo tengo que cerrar, cierro acá en la parte de arriba y fíjense cómo cuando le dé a actualizar acá me va a salir mi documento aquí, miren, documento 1. Este documento yo puedo descargarlo si deseo, puedo descargarlo a mi computadora y abrirlo con la aplicación Microsoft Word sin ningún inconveniente, entre otras cosas como moverlo a la papelera de reciclaje, cambiarle el nombre, compartirlo con otras personas a través del correo electrónico o a través de un vínculo por cualquier otro medio. Eso es con los documentos. Vamos a continuar con la segunda opción que nos brinda, que es hoja de cálculo de Google. Si ya manejas las hojas de cálculo en Microsoft Excel, entonces aquí se te haría muchísimo más fácil. Y en caso de que no, te voy a dejar por aquí mi video de operaciones básicas de Microsoft Excel, donde vas a poder ver cómo funcionan todas estas. Ahora bien, vamos a comenzar aquí combinando algunas celdas para poner un título. Vamos a combinar estas celdas, las selecciono, me voy a ir por acá al menú y voy a buscar una opción que se llama combinar y centrar. Mírenlo aquí, combinar celda. Puedo combinarla y aquí puedo poner un título. Vamos a ponerle aquí factura.
factura acá a este título. Factura. Y ya el título aquí colocado, puedo darle formato como centralizarlo. Por ejemplo, acá, fíjense, por aquí tengo lo que son las alineaciones. Vamos a centralizarlo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Vamos a ponerlo en negrita. Al igual que en Office, todo lo podemos hacer al igual que en Office. Y aquí podemos comenzar colocando, por ejemplo, el código del artículo. Código, cantidad, descripción, precio, y total para una factura. Fíjense, ya que yo tengo todo esto acá, puedo también seleccionarlo. Puedo, qué sé yo, si quiero colocarle un colorcito de relleno, puedo hacerlo. Puedo colocarle un colorcito de relleno. Puedo ponerlo en negrita. Puedo ponerlo un poquito más grande para que se vea que son títulos. Y a partir de aquí ya puedo comenzar a colocar las descripciones de mi artículo. Y ya con nuestros artículos colocados en la factura, solo tenemos que proceder a hacer nuestro cálculo, donde vamos a multiplicar cantidad por precio. Luego de que tengamos el total, solo tenemos que autorrellenarlo. Autorrellenamos y ya vamos a tener nuestra factura completa con todos sus datos. Resulta que como esto es dinero, precio y total, esto es dinero, vamos a darle un formato de moneda. Vamos a ir aquí a número, donde están estos numeritos, que es la opción donde podemos elegir la moneda que deseamos. En este caso nos vamos a ir a moneda predeterminada. Está un poquito más para abajo, para acá, moneda personalizada. Ahí podemos elegir qué moneda queremos. En este caso queremos el peso dominicano. Vamos a buscarlo acá en el buscador. Peso dominicano. Mírenlo acá. Aquí está, peso dominicano. Le damos a aplicar y todas las cantidades nos van a quedar en formato de peso dominicano. Todas las demás cositas que podemos agregarle, ya ustedes saben que pueden ser, como por ejemplo seleccionarla, ponerle un borde si deseamos acá, ponerle borde a toda nuestra factura, cualquier otra decoración se la podemos hacer. Recuerden que aquí también podemos ponerle el nombre a nuestro documento. En este caso le vamos a poner hoja de cálculo 1 y todo lo que hagamos va a ir quedando ahí guardado. Así como estas operaciones de muestra, también pueden hacer cualquier otro tipo de operación de Excel utilizando esta herramienta, hoja de cálculo de Google. De igual manera también podemos cerrar e irnos a la siguiente operación, que sería esta presentación de Google. Acá, si ya usted maneja PowerPoint, va a encontrar una diapositiva en blanco y va a encontrar todas las herramientas necesarias para hacer una presentación igual que si fuera en PowerPoint. Fíjense, aquí está nuestra miniatura, nuestra diapositiva y todas las herramientas para que podamos crear una presentación de PowerPoint sin ningún inconveniente a la hora que lo necesitemos. Estas son algunas de las herramientas que nos ofrece Google Drive, aunque hay otras para la cual haremos un video más adelante, como los formularios de Google y el manejo de los archivos acá dentro de Drive, cómo cargarlos y descargarlos. Pero por ahora solamente vamos a ver esta parte. Espero que les sea de mucho provecho, sigan dando like, sigan visitando nuestro canal, su apoyo es súper importante y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este contenido, no olvides seguir nuestro canal, dejar tu like y compartir para que otros puedan disfrutar del mismo. Muchas gracias y hasta un próximo tutorial.